Nunca vi maravilla tan grande como la mujer cubana. José Martí. Cubanas. La entrevista de hoy se realizó en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, pues mi invitada es profesora en este recinto universitario desde su graduación en 1982. Hoy ostenta el título de doctora en Ciencias Físicas y durante más de 4 décadas se ha dedicado al magisterio de esta ciencia. En Cubanas, María de las Mercedes Sánchez Colina, más conocida por todos como Marucci. ¿Cómo surge el interés por la física? ¿Había algún referente personal? ¿Fue la asignatura que se da en el preuniversitario lo que la motivó a internarse, vamos a decir que de por vida, a la física? Mi motivación principal vino por mi profesor en secundaria. Hice parte de mi secundaria en una escuela, como se dice, escuela en la calle, que es la escuela, el Instituto de Edison de la Víbora, pero en 9º grado vino la furia de las escuelas en el campo y yo me quise ir para una escuela en el campo, entonces terminé el 9º y el 10º en una escuela en el campo que estaba en Batabanó, y en esa escuela tuve un profesor de física que era maravilloso, y ahí empezó mi interés y mi motivación. Mi padre era químico, pero realmente la física me atrapó gracias a ese profesor que era maravilloso. Entonces ingresa en la universidad, inmediatamente que termina su preuniversitario, ingresa en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. Cuando empieza, ¿notó, por ejemplo, de que en el aula había más varones que hembras? Sí, típicamente, y no solo en Cuba. La carrera de física a nivel internacional está dominada por los hombres. Hay veces que las carreras se forman unos paradigmas y, por ejemplo, en la carrera de química hay muchas más mujeres que hombres y así hay cosas que creo que son por tradición, pero en mi experiencia personal y lo que he visto, no hay ninguna limitación para una mujer para estudiar física. Yo en mi caso personal, además me era muy agradable porque éramos pocas mujeres, éramos 5 mujeres, me acuerdo, en el aula, y entonces éramos las consentidas, ¿no? Realmente la gente se queja mucho con estas cuestiones de género, pero por lo menos en mi facultad yo nunca sentí ningún tipo de digamos, discriminación, y mucho menos de mis compañeros. Mis compañeros nos consentían, éramos las niñas del aula. Y a nivel internacional, en su vida profesional, ¿alguna vez alguien ha tenido ese rechazo por ser mujer en eventos internacionales? En eventos internacionales y en el mismo campo de la física no, pero en general cuando uno interactúa, ¿no? Yo he tenido experiencias de que he estado en una reunión donde hay más hombres que mujeres y se tiende a potenciar la opinión de los hombres por encima de las mujeres. Eso sí lo he apreciado, ¿no? Digamos, no digo que lo he sufrido, porque también ya lo que uno sufra depende de cómo uno enfrente las cosas. Yo no me siento menos, por lo tanto a mí eso lo que me da es risa, pero lo he comentado. Estábamos en la reunión y pedían la opinión y la mía no, como que no interesaba, ¿no? Pero bueno, eso no me ha hecho, me ha impedido alcanzar lo que he querido y lo que me he propuesto. Cubanas, el espacio que le invita a conocer cómo viven, cómo piensan las mujeres de esta isla. Cubanas. La doctora Sánchez Colina, conocida por todos como Marucci, es profesora titular y presidenta de la Sociedad Cubana de Física y de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Física. ¿Usted en qué ámbito de la física trabaja? ¿Por qué eligió ese ámbito específicamente? Bueno, yo trabajo en lo que se conoce dentro de la física como la materia condensada o física del estado sólido. Ahí sí realmente cuando yo entré, me gustaba la física en general, pero no entra uno en la carrera sabiendo específicamente a qué te quieres dedicar. Pero cuando estaba en el 2º año de la carrera, que es cuando empezamos aquí a vincularnos con la investigación, nos llevaron a ver los diferentes grupos, lo que hacían, y
y a mí me llamó la atención lo que se hacía en el grupo en que me incorporé, que era un grupo de física del estado sólido. A mí lo que siempre me gustó la física experimental. He hecho en algún momento de mi vida algunos cálculos, algunas simulaciones, pero lo que me gusta es el laboratorio, y en ese grupo me llamó la atención lo que hacían. Se fabricaban diodos emisores de luz y láseres, y eso me motivó y trabajé en eso. Bueno, en eso hice mi tesis de licenciatura, después hice mi doctorado y trabajé prácticamente hasta hace 10 años que di un cambio, sí, siempre dentro de la física experimental, siempre dentro de la física del estado sólido, pero cambié a lo que hago ahora actualmente, que me he dedicado a hacer espectroscopías, y eso es lo que hago ahora, pero dentro del mismo campo. Eso usted lo combina con su actividad pedagógica. ¿Qué intercambio se produce en una persona que hace física experimental y a la vez tiene que impartir la teoría de la física? Bueno, a mí lo que más me gusta hacer en el mundo es dar clases. Me gusta mi trabajo de investigación muchísimo, pero yo disfruto mucho dando clases. A mí me gusta. Yo creo que eso sí me viene de familia. Mi familia, por parte de mi padre, que él era de Matanzas, tenían un colegio que se llama, creo que existe todavía, se llamaba el Colegio La Luz, y todas, mi abuela, mis tías abuelas, todas eran maestras de aquel colegio que tenía la familia. Y mi madre, por otra parte, era de aquí de La Habana. Mi madre todavía está viva, tiene 100 años, va a cumplir 101, y mi madre era maestra normalista, y bueno, fue hasta que se jubiló maestra. Así que yo tenía ahí una componente de base, y a mí me gusta mucho dar clases, prepararme para las clases. No hay mejor manera que aprender algo que explicándoselo a otros. Cuando uno explica algo para que lo entiendan, es cuando uno de verdad lo entiende, ¿no? Y entonces a mí preparar mis clases, dar mis clases, me gusta y me complementa para todo el trabajo que hago después. Y en su hogar, tengo entendido que también su esposo es profesor de física, también está graduado en la facultad, su hija también es física. ¿Cómo es una familia de físicos? ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? Bueno, realmente hablamos de física. Mi esposo es físico, como tú decías, también profesor de la facultad. Mi hija se graduó en la facultad. Desde que empezó en primer año, el novio era compañero de ella del aula, también es físico. Se graduaron, hicieron maestría, se fueron a Francia, hicieron su doctorado, trabajan de profesores allá en Francia. El padre de él también es físico, profesor de aquí de la facultad. Por lo tanto, la única persona de la familia más cercana que no es física es mi consuegra. Y bueno, ella sufre porque es que realmente cuando nos reunimos es inevitable que hablemos. Además, todos trabajábamos aquí en el mismo lugar, entonces es natural que saque la conversación de la facultad, de las clases que damos, del trabajo que estamos haciendo. Pero a mí, yo no me aburro. Me parece, o sea, hay personas que dicen eso, no, pero ¿cómo vas a trabajar con tu esposo? De hecho, mi esposa fue mi jefe porque fue decana. Después yo fui decana y fui la jefa de él. Y no hemos tenido ningún problema por ello, realmente. Supongo que tener un lenguaje común familiar es importante. Exacto. Y eso lo hace quizás comprenderse mejor. Sí, yo creo que sí, que no. Además, incluso hasta los chistes familiares que hacemos tienen que ver con las cosas de la física, ¿no? Es un argot propio que tenemos que nos facilita la comunicación, pero bueno, como dice, por ejemplo, mi esposo es aficionado del béisbol y le encanta la pelota, y bueno, yo no realmente. Mi yerno le gusta mucho jugar ajedrez, entonces sí, y bueno, por supuesto, la vida cultural, la música, el teatro, esas cosas que uno siempre disfruta, pero tenemos un lenguaje propio para comunicarnos que nos facilita el entendimiento. ¿Y qué siente una profesora cuando ve el éxito en algún alumno, en alguno de sus alumnos, en alumnos en los que los vio empezar a crecer cuando ella comenzó también impartirles clases? A mí me enorgullece enseñar. Yo tengo muy buena relación con mis alumnos, no solo con los del aula, sino con los que ya tengo trabajando conmigo, haciendo la investigación, y realmente me gusta mucho. Los muchachos son como una esponja, ¿no? Y entonces ellos adquieren hasta los dichos que uno dice. Ya yo veo que ya repiten hasta las mismas cosas que yo digo, y a veces la filosofía uno les transmite no solo para avanzar en los experimentos y en la investigación, sino para la vida, ¿no? Para enfrentar la vida, y yo me siento muy orgullosa de ver cómo ellos replican cosas que sé que aprendieron de mí. Bueno, pues muchísimas gracias por su colaboración. Esa mujer con alma de flor.
Fue una realización de Alberto Arcos en el sonido y quien les habla, Aida Díaz Chan.